Bien, vamos a repasar algunos temas de medicina interna. En esta oportunidad voy a hablar de neumonía, ¿no? Tomé como bibliografía el Harrison, 18ª edición. Traté de buscar la más actualizada, porque ha cambiado un poco acerca del manejo de la neumonía, sobre todo en cuanto al tratamiento farmacológico. Y bien, vamos a empezar a definir lo que es la neumonía. La neumonía es la infección del parénquima pulmonar que se clasifica en extrahospitalaria o relacionada con las instalaciones de la salud, de atención de salud. La neumonía relacionada con la atención de la salud se subdivide en hospitalaria y asociada a respirador o ventilador, o sea, respiración asistida, ventilador mecánico. La neumonía relacionada con el medio de salud es aquella que se adquiere durante una hospitalización de 48 horas, de más de 48 horas, o una hospitalización durante más de 2 días en los 3 meses previos, ¿no? a la aparición de la neumonía. Reclusión en un asilo o instalaciones de atención prolongada. Antibiótico-terapia en los 3 meses previos. Diálisis crónica. Tratamiento domiciliario por venoclisis. Tratamiento domiciliario de las heridas y contacto con alguien que padece una infección resistente a múltiples fármacos. Entonces vamos a repasar lo que para consolidar conocimiento. La neumonía es la infección del parénquima pulmonar. La clasificamos en la actualidad en extrahospitalaria y relacionada con las instalaciones de atención de la salud. Hay dos clasificaciones, extrahospitalaria y relacionada con las instalaciones de atención de la salud. La neumonía relacionada con la atención de la salud se subdivide en hospitalaria y asociada a un respirador, o sea, un ventilador. La neumonía relacionada con el medio de salud es aquella que se adquiere durante una hospitalización, es decir, si tú pasaste más de 40, estás en el hospital y llevas más de 48 horas allí y comienzas con manifestaciones clínicas de una neumonía, la tienes que clasificar dentro del grupo de las extrahospitalarias, o una hospitalización de más de 2 días en los 3 meses previos, ¿no? Es decir, ya tiene hace 3 meses estuviste hospitalizado por 7 días, por decir algo, en el hospital, también se clasifica como extrahospitalaria. Reclusión en un asilo también, o en instalaciones de atención prolongada. Si recibiste antibiótico-terapia en los 3 meses previos, también tienes que clasificar esa neumonía dentro de las relacionadas con la atención de la salud hospitalaria. La diálisis crónica, el tratamiento domiciliario por venoclisis, el tratamiento domiciliario de las heridas y contacto con alguien que padece infección resistente a múltiples fármacos. Entonces ya tenemos claro eso, ¿no? Ahora, con respecto a la fisiopatología, los microorganismos que llegan hasta las vías respiratorias inferiores, al ser microaspirados desde la orofaringe, esta es la vía más común, por inhalación de gotitas aéreas contaminadas, por diseminación hematógena o extensión por contigüidad desde el espacio pleural o mediastinal infectado. Esa es la forma por donde llegan los microorganismos. Desde la orofaringe, por inhalación de gotitas aéreas contaminadas, por diseminación hematógena o extensión por contigüidad desde el espacio pleural o mediastinal infectado. Dice, antes de que se manifieste la enfermedad, la dosis de los microorganismos deben sobrepasar la capacidad de los macrófagos, ¿no? Porque hay una respuesta inmune y de otros componentes de la inmunidad nata, por ejemplo, proteínas, surfactantes A y D, para eliminar las bacterias. La neumonía clásica, ejemplificada por la que es causada el Streptococcus pneumoniae, tiene un patrón lobal y evoluciona a lo largo de 4 fases caracterizadas por cambios en los alveolos. ¿Cuáles son estas 4 fases? El edema, que es un exudado proteináceo en los alveolos. Una fase de hepatización roja, presencia de eritrocitos y neutrófilos en el exudado intraalveolar. Una fase de hepatización gris, donde los neutrófilos y los depósitos de fibrina son abundantes. Y la resolución, los macrófagos son el tipo de celular predominante, pues. En la neumonía asociada al respirador, la bronquiolitis respiratoria precede a un infiltrado radiológicamente aparente.
Bien, vamos a hablar acerca de la neumonía extrahospitalaria o como nosotros la conocemos aquí en la comunidad. La microbiología, aunque muchas bacterias, virus, hongos y protozoarios pueden ser causa de neumonía extrahospitalaria, la mayor parte de los casos es secundaria a un número de microorganismos relativamente pequeño. En 50% de los casos no se establece una causa específica. Los patógenos bacterianos abundantes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas como la Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Ahora, los microorganismos atípicos, ¿no?, que pueden causar neumonía extrahospitalaria son el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella y virus respiratorios, por ejemplo, el de la gripe, o sea, la influenza, adenovirus y virus sincitial respiratorio. Dice que un virus puede ser causante de hasta 18% de los casos de neumonía extrahospitalaria que requieren hospitalización. 10 a 15% de los casos de neumonía extrahospitalaria son polimicrobianos e involucran una combinación de microorganismos típicos y atípicos. Dice que en los anaerobios constituye una causa importante de neumonías extrahospitalarias solo cuando el paciente aspira varios días o semanas antes de que se manifieste la infección y con frecuencia ocasiona empiemas importantes. Ahora, la epidemiología no la voy a tocar en esta oportunidad. Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas, los síntomas típicos son fiebre, escalofríos, diaforesis, o sea, sudoración, tos, ya sea no productiva o con producción de moco, pus o esputo hemático, dolor pleurítico y disnea. Estos son los síntomas básicos de una neumonía: fiebre, escalofrío, diaforesis, tos, ya sea no productiva o con producción de moco, pus o esputo hemático, dolor pleurítico y la disnea. Otros síntomas frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, cefalea, mialgia y artralgia. Dice, en algunos ancianos la sintomatología es atípica y se acompaña de confusión, pero con otras pocas manifestaciones. La exploración física con frecuencia revela taquipnea, frémito táctil aumentado o reducido, matidez o timpanismo a la percusión que refleja consolidación o líquido pleural, respectivamente estertores, murmullo vesicular disminuido y frote pleural. El diagnóstico. Son necesarias tanto la confirmación del diagnóstico como la valoración de la probable causa, a pesar de que no existen datos que demuestren que el tratamiento dirigido a un patógeno específico es superior al tratamiento empírico. Un diagnóstico etiológico permite delimitar el esquema empírico, la identificación del organismo con implicaciones de la seguridad pública, por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, el virus de la gripe y la vigilancia de las tendencias de susceptibilidad a antibióticos. Por lo general se necesita una radiografía de tórax para diferenciar la neumonía extrahospitalaria de otros trastornos, en particular porque la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos de la exploración física para esta enfermedad solo son del 58 al 67% respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando así tú realizas un buen examen físico, tú encuentras aumento de las vibraciones vocales, tú encuentras estertores crepitantes y otro tiraje intercostal y todas las manifestaciones clínicas, ¿no? Y que tú puedes encontrar al examen físico, no es suficiente. Necesitas una radiografía de tórax porque solamente la exploración física de un 58 a 67% de sensibilidad. Entonces es importante siempre la radiografía de tórax. La tomografía del tórax es útil en pacientes con sospecha de neumonía post-obstructiva. Algunos patrones radiográficos sugieren la causa, por ejemplo la presencia de neumatoceles sugieren Staphylococcus aureus. Otra cosa que podemos hacer es la muestra del esputo. La presencia de más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales escamosas por campo de alto puede sugerir o sugiere que la muestra es adecuada para cultivo. La sensibilidad de los cultivos
de esputo es altamente variable. En caso de neumonía neumocóxica bacteriémica demostrada, el rendimiento de los cultivos positivos demuestra un esputo, de muestra de esputo es menos del 50%. Ahora, los hemocultivos resultan positivos en 5 al 14% de los casos y casi siempre revelan Staphylococcus pneumoniae. Los hemocultivos son opcionales para la mayoría de los pacientes con una neumonía extrahospitalaria, pero se deben llevar a cabo en todo individuo de alto riesgo, por ejemplo personas con hepatopatía crónica o asplenia. También es útil las pruebas de antígenos urinarios para Staphylococcus pneumoniae y Legionella pneumoniae tipo 1. Prueba serológica, un aumento 4 veces mayor de los anticuerpos IgM específicos ayuda al diagnóstico de neumonía por ciertos microorganismos patógenos. El tiempo necesario para obtener el resultado final limita la utilidad clínica de la serología. Entonces podemos hacer todo esto, pero lo más importante es la radiografía de tórax. Y esto en situaciones especiales como la muestra del esputo, donde podemos encontrar lo que nombré anteriormente, el hemocultivo, las pruebas de antígenos urinarios y las pruebas serológicas, pero esta tiene podemos decir, la desventaja que para el tiempo dura mucho tiempo para obtener el resultado final. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Bien, antes de pasar a los fármacos en sí, vamos a leer esto que me pareció importante. Las normas estadounidenses incluyen siempre el Staphylococcus pneumoniae y microorganismos patógenos atípicos en la antibiótico-terapia. O sea, los fármacos siempre van a ir dirigidos a estos microorganismos. En una revisión retrospectiva se observó que este método reduce el índice de mortalidad, ¿no? El enfermo que al principio recibió antibióticos intravenosos puede cambiar por fármacos orales cuando es capaz de ingerir y absorber los medicamentos. Se encuentra estable desde el punto de vista hemodinámico y exhibe mejoría clínica. Por lo general, esto es importante, el tratamiento de la neumonía extrahospitalaria tiene una duración de 10 a 14 días, pero cuando existen complicaciones basta con un régimen de 5 días a base de alguna fluoroquinolona. En individuos con bacteriemia, infección metastásica, un microorganismo muy virulento y en mayor parte de las infecciones graves se necesita un régimen más prolongado, ¿no? Por lo general la fiebre y la leucocitosis desaparecen entre los 2 a 4 días. Los pacientes que no responden al tratamiento el tercer día deben ser valorados nuevamente, considerando diagnósticos alternos, resistencia del patógeno a los antibióticos y la posibilidad de haber administrado el fármaco equivocado. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de la neumonía? Las complicaciones más frecuentes de la neumonía extrahospitalaria grave son insuficiencia respiratoria, choque e insuficiencia multiorgánica, diatesis hemorrágica y exacerbación de otras enfermedades concomitantes. Es poco común la infección metastásica, por ejemplo, absceso cerebral, endocarditis, y requiere atención médica inmediata. Con la aspiración o la infección por un solo microorganismo patógeno, por ejemplo el Staphylococcus aureus, extrahospitalario resistente a meticilina o Pseudomonas aeruginosa, se pueden formar abscesos pulmonares. Se deben drenar y administrar el antibiótico correspondiente. Los derrames plurales se deben funcionar para fines de diagnóstico y tratamiento. Si el líquido exhibe un pH menos de 7, una glucosa menos de 2 milimol por litro y el contenido de deshidrogenasa láctica es mayor a 1000 unidades, o si se observan o cultivan bacterias, el líquido se debe drenar. Debe colocarse una sonda torácica. Bien, antibiótico-terapia empírica de la neumonía extrahospitalaria en pacientes ambulatorios. Previamente sanos y sin haber recibido antibióticos en los últimos 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Tú sospechas de una neumonía y quieres dar antibióticos empíricos para de una vez empezar a tratarlo, ¿no? Entonces tú preguntas si el paciente ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses. O sea, si no ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses, comenzamos con algún macrólide como la claritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas, o acitromicina, que es lo que se tiene en los consultorios, 500 miligramos vía oral en una sola ocasión y luego 250 miligramos una vez al día, o doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Entonces, si pregunta, ¿ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses? Si la respuesta es negativa,
tú le vas a dar un macrólido, una claritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas, o acitromicina, 500 miligramos vía oral en una sola ocasión, y luego 250 miligramos una vez al día, o doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Si le preguntas si ha tenido otras enfermedades en los últimos días y ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses, seleccionar una opción de cada clase. Y para esto tenemos alguna fluoroquinolona específica para el aparato respiratorio, como la moxifloxacina, 400 miligramos vía oral una vez al día, hemifloxacina, 320 miligramos vía oral una vez al día, o lo que nosotros tenemos en el consultorio, levofloxacina, 750 miligramos vía oral una vez al día, o algún beta-lactámico, de preferencia dosis alta de amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas. Que es lo que nosotros tenemos en el consultorio. Amoxicilina en presentación de 500 miligramos, serían 2 tabletas cada 8 horas. O amoxicilina clavulanato, 2 gramos cada 12 horas. Otras alternativas son la ceftriaxona, de 1 a 2 gramos vía intravenosa una vez al día, o cefpodoxima, 200 miligramos vía oral cada 12 horas, o cefuroxima, 500 miligramos vía oral cada 12 horas, más un macrólido. Entonces, vamos a repasar completamente esto. ¿Cómo tú tratas a una neumonía? Bien, la neumonía, lo primero que tienes que saber es si el paciente ha estado sano en los últimos meses, o si ha recibido algún tipo de antibiótico. Si no ha recibido antibiótico en los últimos 3 meses, empezamos con claritromicina o acitromicina. La claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas, y la acitromicina 500 miligramos vía oral en una sola ocasión, y luego 250 miligramos una vez al día. Y de aquí también sale un medicamento que es la doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Ahora, fino. Pero si el paciente ha recibido antibiótico-terapia en los últimos 3 meses, no les puedes dar solamente este tratamiento. Tienes que anexarle alguna fluoroquinolona específica para el aparato respiratorio, como la moxifloxacina, hemifloxacina o levofloxacina. La levofloxacina es la que nosotros tenemos en los consultorios, y la podemos dar de 750 miligramos vía oral una vez al día. O también puedes anexar algún beta-lactámico como dosis alta de amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas. La amoxicilina viene en presentaciones de 500 miligramos, es decir, que tú le tienes que dar 2 tabletas cada 8 horas. O amoxicilina más clavulanato, ¿no?, que es ácido clavulánico, 2 gramos cada 12 horas. Y otras alternativas aquí, que realmente el manejo principalmente de esto sería a nivel hospitalario, que es la ceftriaxona, 1 o 2 gramos vía oral vía intravenosa una vez al día, cefpodoxima, que está 200 miligramos vía oral cada 12 horas, o cefuroxima, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Todo esto más lo que le dije anteriormente, un macrólido. Y bueno, esto es básicamente el tratamiento de la neumonía.